Buenas noches, bienvenidos. Hoy en la Asociación Palestina Ecuatoriana tenemos el gusto de presentar un libro que me ha llevado en un viaje maravilloso. Pensaba cómo llegaron mis abuelos a América, al Ecuador, cuál fue esa historia de su migración. Y yo también viajé. Camino, historia de una migración de la escritora chileno-palestina Esther Abuter Ananías. Ella es bióloga molecular, escritora, poeta, librera, y ella nos trae un libro que nos va a hacer soñar, que nos va a hacer reflexionar de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Para presentarlo, desde Uruguay nos acompaña a alguien que en la asociación queremos mucho, el escritor Jorge Palma. Él, con su poesía militante, siempre ha salido a favor de las causas justas y a favor de Palestina. Bienvenido, Jorge, y gracias por presentar el libro de Esther. Un gusto y un abrazo grande para los dos, para Esther y para ti, Gabriel. Es un placer estar acompañándolos en esta instancia y en este nuevo libro de Esther, que con ese título tan sugestivo y tan sugerente como Camino. Así que estoy profundamente agradecido de poder compartir, porque de eso se trata esta velada. Buenas tardes. Jorge, es tuya la palabra. Tú ya presenta una vez el libro de Esther. Sí, esto es, como lo hablábamos hoy, esto es una charla entre amigos para compartirlo con el resto de los amigos. Y yo, después de leer el libro, me hacía varias preguntas, ¿no? Lo primero que me apareció fue algo que decía Borges, que la literatura tiene dos grandes temas, que son el viaje y la guerra, ¿no? O sea, la Ilíada y la Odisea. Yo me encuentro acá con el viaje. Fue lo primero que pensé, y porque el camino no es el camino, el libro se llama Camino, pero en realidad es el camino. Es un viaje que yo lo conversé un poco, le hice algunas preguntas a Esther por WhatsApp, preguntándole si había sido un camino real o imaginario. En última instancia, después leyendo todo el libro, uno se da cuenta que, para el lector al menos, ¿no? Tanto da si es imaginario o real, porque lo que importa es el camino. Entonces, lo primero que me llamó la atención y que me parece augural y prometedor para todo lo que viene es el acápite de Maluf, que ella coloca naturalmente en el principio del libro y por algo lo pone allí. Yo quisiera leerlo porque me parece que es interesantísimo como punto de partida. Dice: todos y cada uno de nosotros somos depositarios de dos herencias. Una vertical, que nos viene de nuestros antepasados, de las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra comunidad religiosa. Y la otra, horizontal, que es producto de nuestra época, de nuestros contemporáneos. Y ahí eso me pareció notable porque los seres humanos estamos atravesados por esas dos líneas, una vertical y una horizontal, las tradiciones, los que nos anteceden, y después, digamos, la horizontal, que es el producto de nuestra época. Y entre esas dos coordenadas vamos caminando. Está todo relacionado con lo mismo. Y al mismo tiempo, ese viaje, ese camino,
que es el primer viaje, remite al primer viaje de Abuter entre el 1914 y 1918. Y allí empieza toda la historia, que en última instancia es la historia no solamente de Esther, sino de todo el pueblo palestino. Y de todo lo que sucede en esa media luna fértil extraordinaria, que ella lo cuenta de una manera amena, una condición esencial para la narrativa, la amenidad, sin dejar de ser profundo y sugerente. Yo, refiriéndome a camino igual viaje, yo pensaba, ¿no? Porque el viaje, pensaba lo siguiente, todo viaje es un viaje al interior de uno mismo. Cualquier viaje que uno haga, corto o largo, ni que hablar, un viaje de estas características, que es un viaje hacia los antepasados de Esther y de toda una comunidad inmensa que en este momento está desperdigada por el mundo. Y me parece interesantísimo esas cosas que yo he nombrado, o sea, el viaje relacionado con lo que decía de Borges, esas dos coordenadas, y en última instancia, en una conversación así entre los tres, como tomando un café, le preguntaría a Esther, ¿qué fue lo que te llevó, Esther, a escribir el libro? Porque siempre hay un motivo para todas las cosas. No sé si me escuchan. Yes, sí, naam. Masal her, ahlan wa sahlan. Buenas tardes, bienvenidos. Lo primero, saludar y quiero comenzar agradeciendo a Gabriel Cisneros Abedrabo, a la Asociación Palestina Ecuatoriana y a Jorge. Y por supuesto a todos los que están conectados ahora en esta nueva presentación de mi libro Camino. Quiero mostrarles el libro. Camino, quiero explicar que camino tiene dos acepciones, dos concepciones, dos significados que tienen que ver con el verbo yo camino. Y en árabe se dice ana amti. Yo camino como verbo. Y también está la acepción de camino, aunque en árabe estrictamente es tarik, pero esto es como el camino, la ruta. Entonces, es una historia en parte sobre la familia Abuter, una familia, un miembro de la familia Abuter que viajó de tierras árabes palestinas a Chile. Y quiero explicarles acá que esto es muy usual en las familias árabes, el árbol genealógico, y lo representan como un árbol, en árabe chayara. Las letras lo dicen, en árabe, recordemos que se escribe en la posición inversa al español. Ahí dice, Shayara, Aila, Abu, Ter. Significa árbol, de la familia Abuter. Por otro lado, Abu, Ter, también tiene un significado. Abu, padre. Y Ter significa pájaro, de estos tipos halcones que se ponen los beduinos, no sé, en la poesía. Para cazar, claro. Es tan poético. Entonces, eso. Es muy poético. Bueno, eso para comenzar. Con respecto a lo que decían ustedes, a lo que comentaban previamente, yo diría lo siguiente, y tomando en cuenta la maravillosa cita del escritor Amin Maalouf, que es una maravilla, lo recomiendo absolutamente, toda su obra es recomendable, Amin Maalouf. Este libro es Identidades Asesinas, y justamente trata del tema de las identidades, es de donde saqué la cita inicial. Bueno, voy a decirlo de la siguiente manera, y es uno de los temas del libro, creo yo, el rol que tienen las mujeres, la mujer,
en el mundo árabe, en especial en el mundo islámico. No es que sea un tratado al respecto, sino que se trata dentro de uno de los personajes. Y quiero decirlo de la siguiente manera, o ejemplificarlo de la siguiente manera. No es lo mismo ser una mujer en Chile que ser una mujer en el mundo árabe. No es lo mismo ser una mujer en 1914 que en el año 2020. Entonces, ahí me cruzo con la cita, o sea, provenimos, somos, tenemos, lo que somos tiene una dimensión horizontal y una vertical. Una, somos producto de nuestro tiempo, y la otra, somos inevitablemente también producto de nuestros antepasados. ¿Cómo sientes, Esther? ¿Cómo sientes los dos viajes? Porque el libro, en el fondo, narra dos viajes. Claro. ¿En qué punto del libro se encuentran los dos viajes y sus personajes? Claro, la verdad es que es el viaje, en el fondo, de dos parientes, pero en épocas distintas. Uno es Mahmoud Abuter, que posteriormente en Chile, más que en Chile, en América, porque llegan por Argentina, le cambian el nombre y le ponen Julio Abuter, ¿ya? Que en 1914 llega a América. Y por otro lado, 103 años después, la nieta de él, la hija de un hijo, viaja de vuelta a Palestina, a caminar por Palestina, a pie, los 1009 kilómetros, tratando de recorrer Palestina. 103 años después, ya hace el camino inverso. Y ella es, bueno, en el nombre ficticio, porque en realidad es un nombre inventado, Amalia. Amalia hace el camino. Claro. ¿Y por qué Amalia? Porque Amalia viene de Amal, que Amal en árabe significa esperanza. Pero aún no me queda claro. Yo te lo digo por los viajes. Recuerdo el viaje de mi abuela en barco para venir al Ecuador, el llegar a Guayaquil. No sé por dónde llegó a Guayaquil, pero llegó a Guayaquil, después empezó vía terrestre. ¿En dónde se encuentran tus personajes? ¿En qué momento tú regresas a ver y miras a tus ancestros recorriendo el mundo y les das vida, ¿no? Porque los recreas en personajes de novela. ¿En qué momento te ves a ti mismo en ese espejo maravilloso y te encuentras con ellos? Yo creo que voy a decir algo que, o sea, yo tuve suerte, no sé si es suerte o qué, pero creo que de alguna manera mi familia tiene algo especial. Nunca se desligó de Palestina. No todas las familias podemos contar la misma historia, exactamente. Ejemplo, la familia Abuter, por las condiciones que yo le voy a relatar un poquito más adelante, siempre estuvo conectado. O sea, desde que yo tengo memoria, nosotros mantuvimos contacto por carta, por teléfono, por las personas que viajaban en una dirección u otra, con la familia en Palestina, en Tuba y posteriormente en Amman, Jordania. Siempre conectados, o en otros países árabes. Pero no es el mismo ejemplo con el caso de mi familia por parte de mamá. Mi mamá, que a todo esto es a ella quien le dedico el libro, Emma, Hanania, Selman, ellos, por ejemplo, yo traté de buscar familia Hanania y en realidad tenemos un árbol genealógico, etcétera, pero ya hay mucho que ha desaparecido, no mantuvimos ese lazo. Entonces no puedo contar la historia exactamente de la misma manera en el caso de mi familia materna. Sí. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la respuesta sería, toda la vida yo la sentí como algo mío. No. Bueno, yo quisiera aportar una cosa. Yo creo que no es que Esther se vaya a encontrar con los personajes, en qué momento se haya encontrado con los personajes, sino que los personajes van con ella siempre, porque están en ella. Así es. Yo lo sentí así. Es decir, cuando yo iba leyendo el libro, me daba cuenta que ella no estaba encontrando a nadie. En realidad, los personajes estaban dentro de ella y cuando toca tierra palestina salen.
Así es. No los encontró, o sea, en realidad estuvieron con ella todo el tiempo y van a estar con ella hasta que ella esté en la tierra. Es como la visión del artista que talla la piedra, pero que en realidad, claro, la visión es que la obra de arte estaba dentro de la piedra y solamente claro. el cascarón o lo que sobraba. O sea, ¿el viaje te permitió redescubrirte lo que estábamos planteando tú y Jorge? No, eso fue un recurso literario, por decirlo de alguna manera, porque claro. en realidad yo siempre lo tuve, pero le quise dar ese como misterio de que tal vez lo que le pasará a muchas familias, que no siempre lo reconocieron desde siempre su identidad, lo que ellos llevaban, lo que eran, y de repente descubren, mira, esto era, pero en mi caso... Ahí está la importancia de tu libro, Esther, porque nos ha pasado a muchos descendientes en América, nos pasa en Ecuador, que olvidamos quiénes somos. Es decir, no nacimos con el conflicto, somos segunda, tercera generación, no sabemos lo que está pasando en Palestina. Inclusive, algunos les preguntan, no saben sus orígenes, no saben si son turcos, si son libaneses, a ese nivel de olvido hemos llegado. Y de pronto comienzas a investigar quién soy realmente, de dónde vengo, dónde está la esencia de mis orígenes. Y para mí, tu libro fue eso, encontrar la esencia de mis orígenes también, no solo de los tuyos. Es viajar. Yo iba en las páginas a través de los personajes de ficción guionizado, y me iba pensando, ¿y cómo vendrían mis abuelos? ¿No? ¿Y cuál fue la bronca? ¿Y por qué vinieron? ¿Y por qué vinieron a Ecuador y no se fueron a Chile? ¿Y por qué se asentaron en la Tacunga en un principio? Entonces, ese libro creo que es un llamado a los palestinos, esa novela, a que volvamos a pensar quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, no vamos a entender a dónde vamos. Así es. Mira, yo en mis apuntes, ¿sabes lo que puse? En uno de los apuntes puse, es necesario saber de dónde uno viene. En determinado momento de nuestra vida, y más en este caso, el caso de Palestina es un caso paradigmático, es necesario saber de dónde uno viene. Es necesario saber. Y creo que ese es el punto fundamental del libro. Entonces, el ejemplo que daba ella, de en realidad la obra de arte está dentro, todo está dentro, y incluso el personaje, o Esther, o el pueblo palestino, dice, yo lo anoté acá, caminar para encontrar lo que se busca, dice el personaje. Eso es totalmente. Y todo el tiempo los ves, a ella la ves en movimiento, y todo el tiempo es, digamos, prevalece y está por encima del paisaje. El paisaje no importa, ya se sabe que están buscando algo. Y todo el tiempo ves las piernas y los pies, y cómo se reincorpora. Siempre es de la cintura para abajo, pero con el corazón en alto. El corazón siempre está adelante, pero lo que yo veo todo el tiempo, leyendo el libro, son las piernas y los pies. O sea, esas piernas que están buscando esas huellas hacia adelante, pero que en última instancia están atrás. Y muy atrás. En el fondo del tiempo, porque son el pueblo palestino se mete en las raíces del tiempo. Y ella es lo que está buscando, y lo que todos están buscando, y lo que la diáspora está buscando, y tiene que recuperar. Por eso, y no lo voy a espolear, por eso el final es abierto. Sí. No es porque no se sepa, no se sepa qué pasa. Todos sabemos que lo que tiene que pasar. Sí. Ese es el punto. Todos sabemos lo que tiene que pasar y hacia dónde tienen que ir los que están caminando en esa tierra santa. No me quiero meter mucho porque da para hablar durante meses, porque a mí me conmueve muchísimo, y yo no soy palestino, pero no importa, pero yo lo veo eso está en el libro. Y yo creo que lo va a ver mucha gente, no solamente los palestinos. Los palestinos te lo van a agradecer. Claro.
Y nosotros también. Bueno, no te quería cortar, pero digamos, como No, es una charla súper. así, Shukran, informal. muchas gracias, porque tus palabras me hacen mucho sentido. Gabriel, ¿querías decir algo? Yo me emocioné mucho con el libro pensando en el viaje real que hiciste para escribirlo. Y quisiera que me cuentes cómo nace la idea de este libro, cómo lo vas construyendo y cómo lo vas escribiendo, cómo lo vas sintiendo. Lo que pasa, Gabriel, es que no fue solo un viaje. No es que yo haya viajado y escribí el libro en un viaje. No es así realmente. Cuéntanos. Yo en cuanto tuve la oportunidad de viajar, lo primero que hice fue viajar a Palestina. ¿Y te fue Entonces, fácil entrar? Cuéntanos cómo es ese proceso que no, no es... nada es fácil. Allá nada es fácil. No. Hay que pasar, hay que tener mucha inteligencia y saber qué decir, qué no decir, cómo comportarse, etcétera, etcétera. O sea, para lograr los propósitos, digamos, el propósito de poder entrar y ver lo que ocurre. No es fácil. No voy a repetir lo mismo que todos narran, que lo que sí he Y que notado además en el está en el libro. y que además está en Está el en el libro. libro. Lo que sí puedo Claro. decir es que eh, lo que sí he visto con el tiempo, con los años, en relación a poder entrar a Palestina o a Palestina ocupada o a Israel, es que me da la impresión de que se ha ido haciendo a la vista más simple. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir Sí, con esto? Hace años, por ejemplo, en el 2000, era más complicado. Te demorabas más, te trajinaban más, te preguntaban más, etcétera, etcétera. Ahora pareciera que es un poquito más fácil siempre y cuando seas extranjero, con pasaporte de Chile o de claro. otro país, no tengas ningún problema. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque resulta que ahora la tecnología para manejar la información que ellos tienen y todo es mucho más, o sea, te controlan mucho más rápidamente y de Claro. otra manera. No así frente a frente. Bueno, e internamente, claro, es tremendo. Eh, pero yo creo que la labor nuestra es ir, hacer presencia, ser parte de aquello. No nos pueden amedrentar, a pesar de que hay algunos que dicen que mejor que mientras dure la presencia israelí en Palestina ocupada, ellos no van a poder poner un pie en Palestina. Entonces ahí tú tienes distintas versiones. Yo soy de la idea de que uno tiene que hacer presencia, tiene que estar, tiene que ser parte de aquello, para que no se te olvide. Eso, porque la desmemoria mata. Es como un Claro. golpe Ahora, certero. otra cosa, Gabriel, de lo que tú decías, tu duda con respecto a cómo llegaron, pensando en tu familia, si lo que narro en el libro puede extrapolarse a otras situaciones. Yo creo que sí. Y de hecho las personas que lo han leído, que tienen relación con o que conocen de su familia, se parecen las historias. Se Cómo lo parece la... relacionas con Ecuador? Ya, lo que pasa es que en Chile no, yo debo ser sincera, no conocía mucho de Ecuador o la costa pacífica, digámoslo así. Nosotros tenemos más relación con Argentina, con un poco más con Brasil, diría yo, por ahí, la costa atlántica. Al menos yo voy a reconocer esa parte. Entonces, la mayor parte de los que llegaron a Chile, o gran parte de los que llegaron a Chile, llegaron a través de Argentina, es decir, Buenos Aires, y de ahí empezaron a desplazarse. Cruzando la cordillera, por ejemplo, cruzando la cordillera de los Andes, por los pasos que estaban en la época, hasta Santiago y se distribuyeron por Chile. Recuerden Mm. que la cordillera de los Andes en la zona norte, o sea, es un poco complicado cruzarla, no es fácil. En esa época se cruzaba a lomo de mula, después hubo un tiempo en que funcionaba el tren, pero muy complicado. Y después más arriba, más al norte de la zona Perú, Bolivia, también es complicado cruzar, por ejemplo, hacia Ecuador. No es fácil desde Argentina cruzar hacia Ecuador. Entonces, muchos también, ahora lo aprendí con los nuevos libros adquiridos, que no son muchos, sobre la inmigración a Ecuador de los palestinos y de los árabes en general. Y como bien decían, llegaban por barco. Llegaron por barco a Guayaquil, a Perú también, y de ahí se distribuyeron. Ahora, también llegaron a Colombia y de Colombia pasaron a Ecuador.
eso es lo que aparece en el libro que ustedes tienen, que es Shukran America, de las familias palestinas Sí, en Ecuador. ¿Claro? que También están todos los llegaron a apellidos. Sí, también llegaron a Chile por el puerto de Valparaíso. Por ejemplo, en el caso de mi madre, de la familia de mi madre, Hananía y Selman sí llegaron, al menos los Hananía en el puerto, en Valparaíso. ¿Mm? Yo creo que tenía que ver también con cuánto sabían y cuánto conocían del mundo y cuánto dinero portaban. Ahí también hay una cosa de dinero. ¿Mm? Sí. Los Porque tiene cristianos, más posibilidades de instalarse, ¿no? los cristianos, ya sea libaneses, palestinos, sirios, ortodoxos, los cristianos en general tenían, en el último tiempo del Imperio Otomano, que dominaba la zona del Próximo Oriente, tenían una mejor situación, en general. ¿Por qué? Y generalmente estaban bajo el alero de alguna misión extranjera. Entonces, por un lado, me refiero comparativamente con los musulmanes, que eran principalmente felaj o agricultores de subsistencia. ¿Mm? Entonces, ellos, los cristianos, podían, por un lado, tener un poquito más de conocimiento del mundo y por otro lado, porque tenían educación más formal, y por otro lado, podían reducir su dinero porque no se les permitía tener acceso, los turcos, el imperio turco no les permitía acceder a comprar tierra, a tener posesión de tierra. Entonces, se pusieron a trabajar en la zona urbana de la ciudad de Betlehem, Al-Quds, Jerusalén, y entonces ellos tuvieron mayor rapidez para liquidar sus bienes y hacerlo dinero. Y eso les permitía, en cambio, un musulmán agricultor, además la tenencia de la tierra era diferente, la concepción que nosotros tenemos acá, por lo menos en Chile. Bien interesante todo eso. Y hay eso una pregunta que nos están haciendo Esther Julio César Roca de Castro. Primero saluda, dice, por favor indicar después qué conducta han tenido los gobiernos chilenos con los palestinos y su causa, en particular Aliente, la dictadura militar y los posteriores. En Chile está la comunidad palestina más grande de todo el mundo fuera de Palestina, y del mundo árabe, perdón, y del mundo árabe. Es decir, en Chile hay más descendientes de palestinos que en todo el mundo que no sea el mundo árabe, para que se hagan una idea. Aquí se concentró la gran migración de palestinos. Por lo tanto, quiero decir que somos un grupo bastante importante y en general muchos políticos, muchos empresarios, muchos académicos, hay de todo, hay de todo. Cristianos, musulmanes, da lo mismo, ¿no? Ahora, hemos tratado siempre de mantener una buena relación con los gobiernos de turno porque sabemos que necesitamos de su apoyo. Sin embargo, desde el inicio yo no sé qué tan bueno sea. ¿Saben por qué? Por lo obvio. Porque hay otros intereses muchísimo más, o quizás nosotros no hemos sido lo suficientemente fuertes para para unirnos y exponer nuestras demandas. Porque llamémoslo así, Israel, ¿cierto? El sionismo es fuerte en el mundo y en Chile también. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, el gobierno chileno, y no solo ahora, antes también, se nutre principalmente de las armas y de la tecnología de armamento y de todo tipo israelí. Entonces, hay que andar con pies es un poco delicado eso. Es complejo, pero Chile ha logrado grandes cosas, tener el palestino, por ejemplo, desde el fútbol, motivar la presencia ideológica del pueblo palestino ha sido maravilloso. Quiero saludar a Patricia Campos, que desde Concepción te saluda, Esther, a Julio César, a quienes nos están acompañando, y el doctor Hernán quiere preguntarte si hay un registro de los palestinos en Chile. ¿Cuántos son?
¿O no se sabe? Hay un par de estudios. El primero es un censo que se hizo el año el doctor Hassan Matar, del año 40 y, chuta, no me acuerdo, 45, 44, 45, pero no solo de los palestinos, sino que de los árabes en Chile, llámese libanese, sirio, palestino, jordano incluso. Y después hay un par de estudios, yo diría, pero exactamente no lo sé. Lo que sí hay una aproximación, más o menos 300.000 descendientes de palestinos en Chile, que no deja de ser. Pero hay mucho, mucho, mucho por hacer. Nos está saludando desde Palestina el poeta Ahmad Yaqub, que nos está acompañando desde el inicio. Gracias por estar. Bienvenido. Yo sí quisiera volver. Ahmed. Ahmad. Yo quisiera volver al libro, Esther. Yo quisiera volver al libro por lo maravilloso y por entender cómo la palabra, alguna vez en un encuentro de los palestinos fuera de Palestina que estuve en Turquía, decían que para los escritores palestinos la palabra es diferente que para escritores de otro mundo, porque la palabra es liberadora, que si bien hablamos del amor, del desamor, de los conflictos personales, pero la palabra es el arma fundamental para liberar al pueblo palestino, porque la palabra va a lograr lo que no logran los misiles, las balas y la violencia, porque desde la palabra vamos a hacer temblar al sionismo, y por eso es tan importante tu libro. ¿Qué ha significado para ti la palabra? ¿Cómo la has ido trabajando y construyendo, querida Esther? Sí, yo pienso exactamente igual. Yo creo que es la única manera de, al menos que yo tengo, porque a esta altura no voy a agarrar un fusil a pelear, no tiene sentido para mí. No, además que tengo que pelear una guerra. Mi forma de pelear es con la palabra, con las ideas y con la palabra. Y se va construyendo con el hacer, diariamente, creer eso, ser eso. Como decía Jorge hace un rato, ser parte de lo que uno, ser eso, no parecer. Eso. Jorge, ¿vas a decir algo? No se te escucha, Jorge. Mientras tanto, aprovecho de comentarles que en Chile se han escrito un par de libros durante el inicio de la inmigración árabe a Chile, a América, que son reliquias, algunas de ellas. Esta es una que está en el original, un poco antiguo, es de Hannah Naval, Los turcos se llama, sobre la inmigración palestina desde Betlehem, Belén. Hay otro que se llama Memorias de un inmigrante, de Benedicto Choaki. Esto es una memoria de un libanés, editorial Nacimiento, antiquísimo. Después tenemos otro mucho más actual, de Cecilia Giannini, Huyendo del Imperio Turco Otomano. Este es mucho más actual, también palestino, y hay una de una señora, Alicia Jacob, que se llama Raíces de Arena y Olivo, también sobre una familia palestina que llegó a la zona central de Chile. Y luego estaría Camino. No recuerdo otros. Shadi Taques nos dice que coincide en la defensa de la palabra como elemento subversivo, liberador, o si no, ¿por qué se mató a Ghazan Kanafani? ¿Está bien? Ghazan Kanafani. Kanafani, claro, un gran escritor, en un coche bomba, con una bomba que le pusieron los sionistas, si no me equivoco, cuando tenía menos de 45 años. Sí. Sí, entonces la palabra nos permite construir, articular, sembrar, proyectar, y por ello es tan importante la palabra. Yo te había pedido, Esther, no sé si lo recordaste, leer ese bello poema que tienes de Palestina, porque además Esther es una poeta. La última vez que escuché ese poema en la presentación del libro que realizó la Federación Palestina, se me iban las lágrimas. Bueno,
Bueno, voy a leerlo. Este poema se llama Tus ojos, Palestina, y en árabe se llama Felestín Ainek. Pido perdón por la pronunciación porque igual es difícil. Felestín Ainek. Tus ojos, Palestina, aterrizando en los dominios del reino hachemita de Jordania, están ocultos tras un océano y dos mares. Tus ojos despiertan tras los racimos de bugambilias, vides y olivos de la Asmán urbana. Tus ojos, mezcla de beduinos y árabes, amasijo de tiendas y ciudades, nomadismo y vida en casa, decorando vasos de té a la menta, preparando helwe y warak dawali. Tus ojos, de madrugadas cálidas y noches vehementes, soltando risas, gimiendo idiomas, pero tus ojos no están en casa. Tus ojos, Palestina. Nos acercamos, van hacia el sur, Nabatea de Albatra, ruta de especias. Tus ojos, de tantos rostros, traquetean senderos. Nos alejamos, ofertando corales y variados peces. Aguas adentro, nos alejamos en el Golfo de Aqaba, pero tus ojos no están en casa. Vamos cruzando, casi llegando, Palestina, atravesando al Nakab, buscando árabes en la explanada de las mezquitas, y las mujeres, hijab cubiertas, crucificadas ante la puerta del templo, pero tus ojos, atropellados por los chacales y por las bestias, por los muchachos, argentinos, etíopes y rusos, por las muchachas en flor, obsesionadas del alma islámica, obsesionadas contra los árabes, obsesionadas de psicoanálisis, pero tus ojos, entre los árabes y los chacales, no tienen dudas. Tus ojos, Palestina. Tus ojos, de tantos hijos, de resistencia, mirando tras el espejo, la bruma, cruzando el mar, el que está muerto y el que se va muriendo. Detrás, la ciudad vieja, la de Al-Quds, abarrotada de palestinos, atormentada por los chacales y por las bestias, pero tus ojos estremecen la tierra, tus ojos de permanencia. Nosotras continuamos el viaje, reconociendo en Tuba, creyéndome en casa, buscando tumbas, abriendo puertas, pero tus ojos, todo lo abren, tus ojos, todo lo abren, como una flor prosperando. Siguen la ruta de Wadi Kelt, desiertos, piedras de río, agua fluyendo desde las rocas, camino a Betlehem, como mi madre y su propia madre. Un niño pasa, es detenido, está rodeado, lleno de muros, pero tus ojos, halcón en vuelo, atravesando puertas, cerca de casa, tus ojos se escapan. Tus ojos, Palestina, bebemos un té a la menta, el viento pasa, la tarde sube. Vamos, Arguile, la tarde sube, tus ojos, de Palestina. Me alejo por el sendero. Tuvimos, parece que problemas en la última parte. No sé si te escuchamos bien, mi querida Esther. Jorge, ¿puedes hablar? No se te escucha, Jorge. En todo caso, Esther, mientras Jorge arregla su problema técnico, yo quisiera preguntarte la diferencia. Tú hablaste del hombre y sus circunstancias, pensé mucho en Gasset, y hablaste, no es lo mismo ser mujer en Palestina a principios del siglo XX que ahora. Y no es lo mismo haber nacido en Palestina que haber nacido, ser chileno o palestina. ¿Cómo vas identificando esas diferencias tú? Yo sé que hay personas que no comparten mi punto de vista, creen que
ser mujer es ser mujer siempre, o ser chileno es lo mismo en cualquier parte. Y no, no necesariamente, porque por lo mismo que decíamos antes, por lo que decía Maluf, nuestras dos identidades al menos, digamos, grupos de identidades que son las que somos producto de nuestro tiempo, ¿cómo podemos nosotros esquivar o las influencias que tiene el medio ambiente en el cual nos movemos? Siglo XX, el año o siglo XXI o siglo XIX o siglo XVIII, no es lo mismo. Las condiciones ambientales para esa mujer, siendo ella mujer en cualquier parte, no son las mismas. Por ejemplo, en 1914 en Chile una mujer no tenía derecho a voto. Ahora una mujer tiene derecho a voto. Por lo tanto, ese hecho puntual, como ejemplo, condiciona a la mujer a desarrollarse o a expresarse de manera diferente. Lo mismo en un lugar. Una mujer musulmana en Jordania o en Palestina ahora no es lo mismo que una mujer palestina en Estados Unidos o en Chile. En Jordania está llena, rodeada de otras musulmanas. Aquí vas a encontrar 2, 3, 4. Entonces, condiciona el ambiente en el que tú te mueves. Y eso va generando, por un lado, una diversidad que enriquece, pero también algo que permite un cierto cambio, cierta fluidez. Pero en verdad que se ha dado un cambio importante en la articulación de derechos de la mujer palestina. Yo siento que la mujer palestina que vive en Palestina ahora ya es dueña de su propiedad, o sea, ya han cambiado las concepciones y es una de las que articula y la que organiza, la que sostiene la causa. Yo creo que en torno a la mujer, en torno a esa dimensión bella, eh, de aglutinar a la familia con lazos muy profundos, la causa palestina se sostiene. Recordemos a esta niña chiquitita que fue a pelear con los soldados y a la que le llevaron presa, una mujer maravillosa que ha inspirado al mundo, ¿no? Con su valentía, enfrentando la brutalidad del sionismo para que no se metan a su casa a disparar a unos niños que estaban jugando por ahí. Claro. Porque en Palestina es peligroso enfrentar en ese estado de colonialismo, porque no es otra cosa que colonialismo. Y habría que entender muy bien el colonialismo que estamos viviendo para erradicar, que es la intención, y no lo van a lograr, a los habitantes originarios que son los palestinos. Claro, claro. No, obviamente yo la importancia que le doy a la mujer, a la madre, es fundamental. Además, no lo digo yo, sino que la sociedad árabe y todas las sociedades están sostenidas por la mujer. Se ve muy claramente. Ahora, un detalle súper importante con respecto a las mujeres en el Islam. Escuchemos bien lo que estoy diciendo, porque el autor el protagonista del libro, Mahmoud Ahmed, mi abuelo, Abuter, era musulmán y su familia era musulmana y es musulmana, sigue siéndolo ahora, y es una familia grandísima. Entonces, yo he aprendido por mucho tiempo a conocer sobre el Islam, y voy a ocupar una frase de un profesor que decía, pero en otro contexto, sobre el Imperio Otomano. Yo lo digo en relación al rol que tiene la mujer en el mundo islámico, que tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa el decir, que la mujer, el rol que tiene la mujer en el mundo islámico. Yo creo que hay un desconocimiento en Occidente muy grande sobre el rol que tiene la mujer en el mundo islámico. En primer lugar, el mundo islámico es muy diverso. No es lo mismo Yemen o Etiopía que Palestina. No es lo mismo Palestina ahora o Jordania ahora que en 1914. Entonces, vuelvo a repetir, hay mucha diversidad, aunque el Islam, en el fondo, cómo las sociedades árabes han asimilado, han hecho suyo el Islam en los distintos periodos de desarrollo de sus pueblos y en esos mismos pueblos con respecto a otros pueblos.
por ejemplo, Jordania y Palestina, que es los lugares que yo más conozco porque ahí es donde está mi familia. Recordemos que parte de la familia Uter fue expulsada el año 67 por los judíos, sacadas de sus casas, desde Palestina, desde Mtuba, una villa donde viven los Abuter entre Jerusalén y Belén, y tuvo que salir con sus cosas, cruzar la frontera a pie hasta Jordania, primero a campo de refugiados y luego a sus propios lugares. Entonces conozco esa realidad y la mujer juega un papel fundamental y no es una mujer oprimida como uno la ve, como uno se imagina, como a uno le han enseñado desde Occidente. Obvio que los roles, o sea, que hay una cosa muy intrincada, muy difícil de entender para nosotros, pero nos han vendido una ficción. Sí, no es todo tal como se dice. Te voy a leer algunos comentarios para que los vayas respondiendo de a poco. Jorge, estás en silencio, no sé si puedes tú activar tu micrófono, que me gustaría que participes también. Hola. Ahorita te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchás ahora? Ahora te escucho. Ah, perfecto. Qué suerte. ¿Me permites? Voy a leer los comentarios para ir cerrando. Primero, hay una gran felicitación de muchos por tu poema, Esther, el doctor Adnan, Ahmad, Yadi, todos están muy contentos con tu poema, se han conmovido, igual que Julio César Roca. Julio César sigue preguntando sobre Chile, nos cuenta que hay el libro Shukra en América, escrito por Jorge Salomón en Guayaquil. Ahmad nos dice del profesor Matías Rafidi en su libro Escritores chilenos de origen árabe, presenta una introducción interesante sobre la inmigración palestina a Chile y América Latina. Yadi te dice, me enorgullece que los hijos de Palestina sean sobresalientes donde quiera que estén, poetas, escritores, músicos, ingenieros, etcétera. Palestina siempre. Ahmad me recuerda que esta niña maravillosa se llama Tamimi, incluso le escribí un poema. Y Yadi nos recuerda que lo que está pasando en Palestina es una limpieza étnica contra el pueblo originario de Palestina, y que lo que se está tratando de hacer es satanizar al Islam como una medida porque el Islam en el fondo es una religión de amor, de paz, de respeto al otro, que se la ha desfigurado. Julio dice, en Irán la mujer no tiene mucho poder, y Juan Carlos Perroni, que nos acompaña desde Guayaquil, dice, muchas felicidades a Esther, el poder de la palabra se impone a los fusiles. Esos son algunos de los comentarios de la gente que nos está acompañando. Súper bonito, sí. Jorge, no sé si quieres decir algo. Estaba pensando que, porque yo dentro de los apuntes míos, después de caminar, que hice la cita esa, caminar para encontrar lo que se busca, que en última instancia de todo lo que estuvo hablando Esther. Yo terminaba mis apuntes porque creo que es eso, de que este libro es la historia de un viaje, sí, pero es la historia de una necesidad. Así es. Eso es como yo lo siento. Sí. Y la aprobación de Esther para mí me parece que hice una muy buena lectura del material entonces. Sí, yo te lo agradezco muchísimo. Sí. ¿Me permiten decir una última cosa con respecto a lo siguiente? Cuando mi abuelo viaja a Chile, o sea, América, perdón, tenía 18 años, ya estaba casado con su prima Aisha, también de la familia Uter. Cuando se llega a América, él no sabía que ella estaba embarazada, porque él pensaba venir y volver prontamente. Y resulta que cuando 4 años después, termina la Primera Guerra, se reanudan las comunicaciones y él se entera de que ella había estado embarazada y que tenía un hijo, Farhud Abu Bakr, hombre. Y resulta que la mujer, ella, Aisha, lo común, cuando ya la familia se da cuenta que mi abuelo no podía volver, porque no le estaba yendo bien económicamente, no se atrevía, tenía problemas, no sé, no podía, no sabía cómo resolverlo,
¿ya? Lo normal en el Islam, creo yo, que la señora pudiera incluso volver a casarse, ¿correcto? Sobre todo cuando posteriormente mi abuelo se casa en Chile, después de muchos años, cuando esto ya no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ella, la mujer, la primera esposa, Aisha, decide no casarse y le dice a la familia que no quiere casarse, que quiere criar ella a su hijo, por supuesto con la familia Buter del marido, ¿ya? Eso, ahí tienes un ejemplo de que igual ella tomó una decisión, no la obligaron a casarse. Sí. Luego, cría a su hijo, el hijo crece, se casa y se casaban jóvenes, y resulta que un día, en el año 48, cuando estaba en la cúspide en un punto pic de la limpieza étnica de Palestina, en la Nakba, ¿no es cierto? Aunque ahora continúa, por supuesto. Un día los sionistas, cuando Aisha iba a llevar un tarro de leche a venderlo a Betlehem desde Amtuba, en su burro, un francotirador sionista judío, europeo, seguramente, le dispara y la mata. Entonces, era lo usual, era como era el amedrentamiento y era lo usual, los francotiradores que salían a cazar árabes. ¿Ya? Entonces, murió la primera esposa de mi abuelo en manos de un francotirador sionista, judío, de estos que llegaron a colonizar Palestina. Luego quedó Abdelghani solo con su familia, y ellos, el 67, posteriormente del 67, una nueva oleada de colonos judíos, policía, militares, qué sé yo, y los echan desde Palestina a Jordania. Esa es como la historia que quería contar al final. Están preguntando, mi querida Esther, ¿dónde puede encontrar el libro en el Ecuador? Pregunta Julio César Roca. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Julio, en los próximos días vamos a ver, cuando pase la pandemia, la estrategia para importar algunos libros y distribuirlos para venderlos aquí en el país. Ha sido un espacio muy vívido, muy pleno, y yo no quisiera irme aún, Esther. Creo que tenemos unos minutitos más para dialogar con Jorge y contigo e ir descubriendo la trama de este viaje que no termina. Lo que ha dicho Jorge es fundamental, porque el final es el inicio. El final del libro es el inicio, porque a partir del final vamos encontrando otros caminos y otras respuestas y otros viajes. Y en este final, en este inicio, yo veo que la no anexión de los territorios de Cisjordania, que dando gracias a Dios no se produjo el 1 de julio, responde a que no se dan las condiciones. Primero, las condiciones internacionales han rechazado en todos los frentes la anexión del territorio palestino a un Estado que lo quiere desgarrar sin contemplaciones. Lo segundo es que este momento es el momento de que nos juntemos los palestinos en América, los palestinos en la diáspora, para defender a Palestina. Y creo que ya es hora de ello. Quisiera tu opinión al respecto y también la de Jorge. Perdón, yo quiero apuntar a dos cosas de lo que dijiste al principio. Primero, yo creo que la anexión o no anexión, de hecho, ya estaba dándose hace tiempo. O sea, ahora era una especie como de formalidad de esa famosa anexión, porque Palestina es un territorio ocupado, digámoslo con todas sus letras. Palestina, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, desde los altos del Golán hasta Aqaba, es un territorio ocupado. Por lo tanto, esto que llamaban anexión era una cosa que de hecho ya se estaba dando, ¿correcto? Y de hecho el pueblo, la villa, en Tuba, que es
el lugar de mi abuelo, de la familia Uter, es actualmente como un suburbio o como una zona de Jerusalén, como un barrio de Jerusalén. Por lo tanto, es Cisjordania, pero es territorio israelí, en el fondo, en términos prácticos israelí. Ah, y quiero contarles una anécdota también, que aparece en el libro. Eso fue totalmente real. En la parte porque no todo el libro es real, pero gran parte sí. A propósito de lo que estamos conversando, en el Wadi Kel, Wadi significa valle, y el nombre es Kel, Wadi Gelt, no sé pronunciarlo bien, que queda entre Jericó y va bajando hacia Jerusalén. Hay donde está el monasterio San George, si no me equivoco. Entonces, hay toda una ruta caminable, desértica, pero que abajo va un lecho del río, ¿ya? Por eso se llama valle, wadi, en árabe. Yo traté de caminar por ahí. Se puede caminar. Y yo hice una pequeña ruta con algunas otras personas. Y resulta que en un momento dado no había nadie, porque es súper difícil llegar, porque no te dan información, porque te ponen mucho miedo. Es súper complicado, pero al final lo logré. Caminé un sector y resulta que vamos caminando y de repente se nos cruzan dos hombres jóvenes, grandes así, pero jóvenes. Venían en dirección opuesta. Y así como tum, 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 tum. Ok, pasaron, saludaron en inglés, porque uno pasa como extranjera, porque si pasas como árabe te van a poner más problemas, ¿correcto? Entonces, y de repente ya, ok, igual raro, miraron y pasaron rápido. Pasó un rato, seguíamos caminando y volvieron de vuelta, los mismos. Imagínate un sendero desértico, abajo un pequeño acantilado y el cerro al lado, no hay más gente. Y de repente, como a la hora, pasaron de vuelta, rápido, así como casi trotando. Y se ubicaron en una curva digamos, del camino. El camino lleva un poco de agua, el sendero abajo. Y en un momento dado, yo observé que ellos tenían, aquí se sacaron la chaqueta y tenían así una pistola. Andaban armados. ¿Me entienden? Eran policía de civil, armada, controlando, vigilando esa zona palestina. Hasta antes es decir, es Cisjordania, pero ellos controlan militarmente la zona. Esto estoy hablando de hace 3, 4 años atrás. Entonces, eso es lo diario, lo que diariamente ocurre. En el fondo, estaba ya controlada. Ahora, lo último, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, seguir haciendo presencia, ¿no? Seguir luchando. Eso Jorge. es. Otra vez te quedaste en silencio, Jorge. Ahí sí. ¿No? Algo pasó con el celular de Jorge. Nos están mandando muchos saludos. Juan Carlos Perrone desde Guayaquil dice: gracias por todo, Esther. Qué bueno conocer y reconocer nuestra cultura. Julio, ya te dije lo del libro. Shadi hace hincapié en que la mujer palestina ha jugado un rol importante en la lucha, el apoyo a la causa, la política. La mujer palestina es más que la mitad de la causa, dice. Qué lindo es. La mujer palestina es más que la mitad de la causa. Y te dice también Shadi que conoce que el lugar al que hace referencia, ese camino en el acantilado, sí, del que va un chorro de Gabriel, agua, es un lugar hermoso, dice. Hermoso. Gabriel, ¿puedo hacer la última cosita? Quiero Puedes hacer un hacer lo llamado. que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. Va a ser inédito, porque esto de aquí para adelante voy a empezar a programarlo. Es una idea que yo tengo. Proponer un viaje
Caminar Palestina. Caminar Palestina son 1.100 kilómetros. Hay rutas ancestrales de los nabateos, la ruta de la costa, hay rutas de los antiguos caminantes que existen. Yo tengo libros al respecto, tengo datos exactos. Podemos hacer un viaje caminando multidisciplinario, es decir, personas de todo, mujeres, hombres, chicos, jóvenes, de todos los países, de todas las religiones, de todos los que quieran se nos unan, puede ser por tramo, tipo Santiago de Compostela. Qué lindo ese caminar Palestina, Ha sido la presentación de este libro, Camino, que no es la historia de una migración solamente a Chile, es una historia de una migración a América y al mundo de los palestinos que han tenido que enfrentar, que deben enfrentar la persecución, un Estado discriminatorio, la censura étnica, y que yo creo que el día, como dice en el video, el día que Palestina encuentre justicia, el corazón del mundo cosechará paz. Y vamos trabajando para que Palestina encuentre justicia, para que el mundo encuentre la paz, porque si Palestina no encuentra justicia, el mundo no va a encontrar paz. El mundo tiene una deuda con Palestina, que es una deuda consigo mismo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando se ha acabado con todos los espacios de colonialismo en el mundo, se siga colonizando el territorio de Palestina? Es una pregunta que nos queda así como un golpe. ¿Cómo es posible que se siga teniendo una ley para los palestinos y otra para los judíos? Y hay muchos judíos conscientes de ello, que ya no es tolerable esto. Judíos que están de nuestro lado, porque de nuestro lado es la justicia. Yo conversaba alguna vez con Juan Gelman, en un encuentro de escritores que estuvo aquí en Ecuador, él es de origen judío, y me decía, hermano, la causa palestina es la causa de dignidad de la humanidad. Y el que no está con el pueblo palestino no está con la humanidad. Y no es estar en contra del pueblo judío, es estar en contra de la barbarie del sionismo. Y así como Juan Gelman, infinidad de seres humanos, independientemente de la nacionalidad, de la religión, de la raza, del género, día a día alzan y alzarán la voz por Palestina. Quiero agradecerte, Esther. Pero Gabriel, perdón, te quería decir una cosa. Cuando hablamos de justicia, hay que tener la siguiente precaución. Podemos hablar de la justicia o de las leyes que son internacionales y las leyes locales. O sea, las leyes locales, en este caso las de Israel, son un tipo de ley. Y las otras, las leyes a las que apelamos también, son las leyes internacionales. Por ejemplo, las convenciones, la de las Naciones Unidas, etc. Y curiosamente estamos apelando a esas leyes para salvar un poco o para ayudar a Palestina, y que son las mismas, particularmente en las Naciones Unidas, las que creó el problema. Porque no nos olvidemos de aquello, de esa paradoja. Las Naciones Unidas fueron las leyes de las Naciones Unidas o las normas que crearon el problema. Ellas crearon el Estado de Israel en 1948. Y no crearon el Estado palestino, ahí está la paradoja. O sea, imagínate. Bueno, lo tengamos. Yo quiero agradecerte mucho, Esther, ha sido un diálogo maravilloso. Quiero agradecer a Jorge. Yo le he leído a Jorge los poemas por Palestina, esa lucha permanente de que tiene Jorge, Palestina en nuestro corazón, Jorge, y tú en nuestro corazón. Y quiero invitarles para mañana. Mañana tenemos el programa Palestina en la Memoria, que se llama Palestina, Memoria e Identidad, un programa con Yadi Taqués. Mañana vamos a hablar un tema que está en la actualidad para el pueblo palestino y para el mundo, es Cisjordania, territorio palestino. Y eso es importante por lo que tú decías, Esther. Más allá de la declaración enunciativa, hay que devolverle a los palestinos su territorio. Y nos van a acompañar en este conversatorio mañana con Yadi Rafael Arraya, presidente de la COPLAG, y Horacio Sevilla Borja, diplomático ecuatoriano, un gran diplomático ecuatoriano que cuando estuvo representando al país en Naciones Unidas dijo
que lo que está haciendo el sionismo con el pueblo palestino equivale a lo que hizo el nazismo con el pueblo judío. Es exactamente lo mismo. Eso lo dijo Horacio Sevilla. Así que mañana a las 7 de la noche, hora de Ecuador, 8 de la noche, hora de Chile, y 9 de la noche, hora de Argentina, todos invitados. Muchas gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Gracias a los amigos que nos han acompañado. Qué bueno, Jorge, ya estás. ¿Me escuchan Ahorita te ahora? escuchamos. Bueno, yo me quiero despedir con lo siguiente. El mundo le tiene que dar la paz a Palestina. Y el único camino es caminar para encontrar lo que se busca. ¡Wow! Bien. Un fuerte abrazo para ti, Esther, y para ti, querido hermano. Que Dios los bendiga. Shukran jazilan. Shukran. Buenas noches. Buenas noches. Shukran jazilan. Chao.